El sol en Huatabampo no es como el sol en otros lugares. Es una entidad viviente, una presencia que se posa sobre la tierra y el alma de sus habitantes. Mario Almada lo sintió en su piel, un calor familiar desde que era niño, un recordatorio constante de su hogar. Su juventud no fue de grandes lujos ni de sueños ambiciosos de fortuna. Fue una juventud de trabajo duro en el campo, de manos callosas y de la quietud de una tierra que no hablaba a menos que fuera a través de las tormentas de polvo y los vientos secos. Su hermano Fernando siempre tuvo el espíritu de un artista, un narrador nato, pero Mario era el silencioso, el observador. Aprendió a leer el carácter de un hombre por la forma en que caminaba y a escuchar las verdades en el silencio entre las palabras. Eran lecciones que la tierra enseñaba, y él las absorbía como la arena absorbe la lluvia, lentamente y con una profundidad que pocos notarían. El cine era un concepto lejano, una fantasía de las grandes ciudades que visitaban sus primos con historias de luces y mujeres. A Mario le intrigaba, pero nunca soñó con ser parte de él. Sus sueños eran más sencillos: cultivar la tierra, proteger a su familia, vivir una vida de honor. Pero en su corazón había un vacío, una inquietud que no podía nombrar. Un día, después de una siesta, su padre, un hombre de pocas palabras pero de gran sabiduría, se sentó con él. No hablaron mucho, pero la conversación se quedó con Mario por el resto de su vida. El padre le dio una navaja de bolsillo y le dijo: un hombre es lo que hace, no lo que es. Ve y haz algo, hijo. La navaja era una reliquia familiar, y el gesto significaba una cosa: su padre le estaba dando su bendición para que se fuera. Ese día, la vida de Mario cambió. Vio en los ojos de su padre la misma sed que había en los suyos. No era la sed de oro, sino la de una vida más grande. Empacó una pequeña maleta, con la navaja de bolsillo de su padre y una foto descolorida de su familia. No miró hacia atrás. El autobús a la Ciudad de México era viejo y destartalado, pero para él, era una nave espacial, un vehículo que lo llevaría a un futuro que solo podía imaginar. El viaje fue largo y doloroso, pero la vista de la metrópolis, una bestia de asfalto y humo, lo hizo olvidar la incomodidad del viaje. Fernando lo esperaría allí, el primero en llegar, y el primero en encontrar su camino. Mario sabía que tendría que luchar por sí mismo, pero la idea de estar solo en un mundo tan grande no lo asustaba. Lo inspiraba. La Ciudad de México no era Huatabampo. Era un monstruo que devoraba a los débiles y solo dejaba a los fuertes. Mario encontró a Fernando en un pequeño apartamento, un nido de dos almas perdidas en un océano de millones. Fernando estaba trabajando como mensajero, pero sus sueños de ser actor eran más grandes que nunca. Mario, por su parte, no tenía un plan. No sabía actuar, no sabía bailar. Solo sabía trabajar y observar. Y eso era lo que hacía. Durante el día, trabajaba en una fábrica de textiles, un trabajo sucio y ruidoso, pero que le daba lo suficiente para sobrevivir. Por la noche, acompañaba a Fernando a las audiciones. Y allí, en la penumbra de los teatros y los estudios de cine, Mario encontró lo que había estado buscando. Vio a los actores, hombres que fingían ser lo que no eran. Hombres que lloraban por orden, que reían por guión. Y vio que no eran reales. Y se dio cuenta de que él tenía algo que ellos no tenían. Tenía la verdad. La industria del cine lo rechazó una y otra vez. No tienes el tipo, le decían los directores. Eres demasiado serio. La gente quiere ver sonrisas. Pero Mario no podía sonreír para complacer a nadie. Solo podía ser él mismo. Su única audición exitosa fue para un pequeño papel como extra. Un bandido sin nombre que aparecía en la pantalla por unos segundos. Y en esos pocos segundos, Mario hizo lo que mejor sabía hacer. No actuar, sino ser. Su mirada penetrante, su postura firme, su silencio. El director, un hombre astuto que había visto a muchos actores en su vida, se dio cuenta de que en Mario había algo especial. No era una estrella, era una fuerza de la naturaleza. Era un hombre que no necesitaba un guión, solo una razón para ser él mismo. El director le dio un papel más grande, un papel de un hombre de pocas palabras que buscaba venganza. Y así, la leyenda de Mario Almada comenzó a tomar forma.
Los primeros roles de Mario no fueron para grandes producciones. Eran películas de bajo presupuesto, hechas con un equipo pequeño y un guión que parecía más una guía que una historia. Pero en cada uno de esos roles, Mario se negaba a actuar. Él simplemente existía. Cuando el director le pedía que expresara rabia, él no gritaba, sino que apretaba la mandíbula hasta que sus músculos se tensaban. Cuando le pedía que llorara, él no dejaba caer lágrimas, sino que llenaba sus ojos de una tristeza tan profunda que los espectadores sentían el dolor por él. No era un actor, era un recipiente de emociones. Él era la quietud antes de la tormenta, el silencio después de un disparo. Su estilo, inusual y crudo, fue incomprendido al principio. Los productores querían el brillo de las estrellas de Hollywood, pero el público mexicano, especialmente la clase trabajadora, quería algo más. Querían ver a un hombre que se pareciera a ellos. Un hombre que no se rindiera. Y en Mario, lo encontraron. Él se convirtió en el antihéroe por excelencia. Sus personajes no eran perfectos. Tenían cicatrices, tenían dudas, tenían un pasado turbulento. Pero siempre, al final del día, hacían lo correcto. No por un código de honor de un libro, sino por un código que llevaban en sus huesos. Él se convirtió en el hombre que buscaba venganza por el asesinato de su hermano, que luchaba por su pueblo contra un tirano, que se enfrentaba a un cártel sin miedo. Él se convirtió en el símbolo de la justicia de la gente. Sus películas no eran para los críticos de cine. No eran para los festivales. Eran para los cines de barrio, para los videocasetes que se alquilaban a precios bajos, para las televisiones en blanco y negro de las familias trabajadoras. Y en esos hogares, Mario se convirtió en un miembro más de la familia. Un tío duro, un hermano mayor que siempre hacía lo correcto. Él era el hombre al que podías recurrir cuando no había nadie más. Un hombre que hacía las cosas, no solo hablaba de ellas. Su cara se convirtió en un sinónimo de acción y justicia. La gente no recordaba los títulos de las películas, solo el nombre de él. Si una película tenía a Mario Almada, sabían que sería buena. Y a medida que la década de 1960 avanzaba, su poder de estrella se hizo más grande, más fuerte, más inquebrantable que el de cualquier otro actor en México. Para la década de 1970, Mario Almada ya no era solo un actor, era una institución. Su nombre se había convertido en una marca, un sello de calidad para las películas de acción de bajo presupuesto. Los títulos no importaban, los directores no importaban, ni siquiera el guión importaba tanto. La gente solo quería ver a Mario Almada. Y Mario, con su rostro impasible y su mirada de acero, nunca decepcionaba. Hacía 2, 3, a veces incluso 4 películas al año. Sus personajes eran casi siempre los mismos. El hombre de pocas palabras, el justiciero que luchaba contra la corrupción, el vaquero que defendía a los pobres. Él era el héroe que el pueblo necesitaba, y él lo sabía. La gente lo veía como uno de ellos. No como una estrella de cine, sino como un vecino, un hermano mayor. No tenía el estilo de vida extravagante de las estrellas de Hollywood. Vivía en una casa modesta, conducía un coche sencillo, y pasaba sus días libres en su rancho, lejos de la locura de la ciudad. Su vida era tan auténtica como sus personajes en la pantalla. Y eso, más que cualquier otra cosa, era lo que la gente amaba de él. Él era el hombre que, en el corazón, seguía siendo de Huatabampo, el hombre que no había olvidado de dónde venía. Sus películas no eran fantasías. Eran relatos de la vida real, solo que con más disparos. Eran historias de la justicia que la gente quería ver, pero que rara vez conseguía en la vida real. En su carrera, Mario Almada se convirtió en un símbolo de la resistencia. Sus personajes siempre se negaban a doblarse ante el poder corrupto. Ellos luchaban, se levantaban, y al final, siempre ganaban. La gente que no tenía voz en la vida real, encontraba su voz en las películas de Mario Almada. En cada disparo, en cada mirada, en cada gesto de sus personajes, la gente sentía que había esperanza, que la justicia, aunque fuera en la pantalla, existía. Y Mario, que una vez fue un hombre que no sabía qué hacer con su vida, encontró su propósito. Ser el héroe de la gente,
el hombre que siempre llegaba a tiempo para salvar el día. En las últimas décadas de su vida, Mario Almada se convirtió en el patriarca del cine mexicano de acción. Aunque el ritmo de las películas de Hollywood era más rápido y el cine de autor mexicano ganaba premios, Mario continuó haciendo lo que mejor sabía hacer. Los jóvenes directores de la nueva generación, que habían crecido viendo sus películas, ahora lo buscaban para que sus personajes dieran un toque de autenticidad a sus proyectos. El hombre de pocas palabras, el justiciero con la mirada de acero, no había envejecido. Su físico se había debilitado, pero su presencia en la pantalla era más poderosa que nunca. A la edad de 90 años, su cuerpo ya no era el mismo. Sus manos, que una vez habían sido tan firmes con una pistola, ahora temblaban ligeramente. Sus piernas, que una vez habían recorrido el desierto, ahora se cansaban rápidamente. Pero su espíritu, su voluntad, su inquebrantable sentido de la justicia, nunca lo abandonaron. Hizo una de sus últimas películas en 2013, a la edad de 91 años. En la pantalla, él seguía siendo el mismo Mario de siempre, el hombre que no necesitaba hablar mucho, solo tenía que estar allí. Su presencia llenaba toda la pantalla, y su mirada decía más que 1000 palabras. Mario Almada falleció el 4 de octubre de 2016, a la edad de 94 años. La noticia de su muerte no causó un terremoto en el mundo de las celebridades, pero en los corazones de millones de mexicanos, se sintió como si un amigo de la familia se hubiera ido. La gente lo lloró no como a un actor, sino como a un hombre. Un hombre que, a través de sus personajes, les enseñó que la honestidad y la justicia siempre ganarían. El hombre que se convirtió en un símbolo de la resistencia, de la autenticidad, de la bondad de los desheredados. Él no era una fantasía de Hollywood, sino la verdad de un pueblo. La vida de Mario Almada fue un testamento a la autenticidad. Él nunca intentó ser algo que no era. Él era un hombre de la tierra que se convirtió en un héroe en la pantalla. Su legado no es solo un montón de películas, sino una ideología. La ideología de que la justicia no siempre se encuentra en los libros de leyes, sino en el corazón de un hombre. En la tranquila voz de un hombre que se mantuvo firme, incluso cuando el mundo a su alrededor le pedía que cambiara. Y aunque él ya no esté entre nosotros, su leyenda sigue viva.